Hola a todos y todas que están siguiendo esta serie de capítulos de Leyendo la Constitución. Si este es su primer video, le pedimos encarecidamente que vayan a ver los anteriores porque si no, no van a andar perdidos en realidad porque como vamos por capítulo, unos son casi independientes del otro, pero igual, vayan a escuchar la Constitución si no quieren leerla, pónganla de fondo sin inventarse en algo. No pierden nada. No pierden nada. Y se pueden votar tranquilamente diciendo yo leí al menos una parte o escuché una parte de la Constitución. Y de esa forma les damos la bienvenida a este nuevo capítulo, Aquí salió bonito. que es el capítulo cuarto, que se titula Gobierno. Así nomás, obvio. Para los que todavía tienen traumas con el capítulo 19, este capítulo entero es como el artículo 19. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar aquí con el artículo 24. Leo yo. Arriba dice Presidente de la República. Artículo 24. ¿Qué lees tú? Bueno. Sí, porque tú saludaste. Ya. Presidente de la República. Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El 1 de junio o el 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Esa es una referencia al capítulo anterior. A Star Wars. No, me refiero a cuando yo dije No, a Star Wars. Ya, bueno, ya. Star Wars. Tuyo. ¿Yo? Yo. Artículo 25. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10. Tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Si alguien sale presidente de acá, saluden, por favor. El presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. El presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días, ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican. Le cedo la palabra con Azulejo. Artículo 26. El presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. El tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que debe cesar en el cargo en el que esté en funciones. Si a la reelección de presidente de la República se presentasen más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas, y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo después de la efectuada la primera. Segunda vuelta es eso, ¿no? Sí, pues es lo que se llama segunda vuelta. Estaba pensando lo mismo. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos. Chao. Ya, fue muy de repente eso. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos, ¿cómo se han morido todos de ambos? Ya, ahora sí. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el presidente de la República convocará una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Si expirase el mandato del presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. No. ¿Digo yo?
Bueno, ya que te ofrecí. ¿Por qué te gusta leer? Tú sigue. Ya. Tú sigues en el 28. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los 30 días siguientes tratándose de la segunda votación. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al presidente del Senado la proclamación del presidente electo que haya efectuado. De presidente electo, perdón. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deban cesar en su cargo el presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. En este mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 28, como mi cumpleaños. Si el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de vicepresidente de la República, el presidente del Senado. A falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados. Y a falta de este, el presidente de la Corte Suprema. Con todo, si el impedimento del presidente electo fuera absoluto o debiera durar indefinidamente, el vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53, número 7, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente de la República, así elegido, asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir, y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidente de la República el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con él el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación, como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Tanto Si que les así no gustan los fuere, domingos. le gusta los domingos, que es que el día del Señor, la Constitución que te fue hecha por el presidente que fuere, el presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación. El presidente elegido, conforme a alguno de los incisos precedentes, durará en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. Esta parte como que le hicieron como, oye, aquí como que tenemos que hacer referencia a un inciso que todavía no ponemos. En algún momento lo ponemos, ponle que va a aparecer después. Así sí, lo siento. Spoiler. Sí. No es spoiler, como se dice, es como un puntito que hacer después o algo así. O cuando hacemos los guiones, rellenar. Lo ponemos así. Sí. Esto es como una guía de cómo hacer, es como cómo guiar un país. Sí. Artículo 30. El presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido.
El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y del artículo 62. O en el 30 recién. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo, ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. ¿Qué es el fuero? Algo que vamos a poner ahí en descripción porque nuevamente tengo una idea de lo que puede ser, pero no me quiero arriesgar a decir algo que puede estar incorrecto. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Artículo 31. El presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso, el vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 32 que se ve... ¿Se acuerdan del artículo 19? Se ve parecido. Es parecido, pero está más piola. Es como sí, es 60, 70%. Es un tamaño razonable. Mira, son incisos, en términos de incisos son 20. Lo justo sería que también, tú leyeras pero... que tú leyeras 15 y yo 5. Tira. Vamos a ir leyendo de 5 a 5 ya. Ok. Artículo 32. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Primero, concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. Segundo, pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Tercero, dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Cuarto, convocar a plebiscito en los casos del artículo 128. Quinto, declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución. Chuta, de haber sabido eso hace casi un año, habríamos dicho, oye, mira, hicieron valer el artículo 32 así en su quinta... Es que no teníamos la Constitución. No la teníamos. Para que se vea eso. Sí, ahora la leemos. Ahora la leemos antes de dormir, fuera de broma. Sí, en todo caso. Sexto, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin prejuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crean convenientes para la ejecución de las leyes. Séptimo, nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales. Octavo, designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el número séptimo precedente serán de la confianza exclusiva del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ello. Noveno, nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado. Y décimo, nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine. Total. 11. Conceder jubilaciones, retiros, montepios y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. Montepios, palabra para agregar a la descripción. Sí, deberíamos tenerlas anotadas en algún lado. Sí. 12. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente. A los miembros del Tribunal Constitucional que les responde designar,
y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al fiscal nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado. Todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. 13. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. 14. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso. 15. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere. Te toca. Ok. 16. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104 y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105. 17. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Puedes seguir tú, porfa, que la alergia me tiene más o menos malito de alergia de primavera. Oye, se vienen cuáticos estos dos que siguen. Oh, ¿verdad? 18. Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Chao. 19. Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional. Y 20. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de aversión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Ya, ahora pasamos a otro apartado porque si el anterior era Presidente de la República, este es Ministros de Estado, que es más cortito. Y parece que no es tan guerroso, ¿no? Como se puede decir, peleador. Bélico. Bélico es. Bien. Artículo 33, estamos bien. ya. Va a ser Mario Rosa así. Los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. La ley determinará el número y organizaciones de los ministerios, como también el orden de precedencia de los ministros titulares. El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional. Artículo 34. Para ser nombrado ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley. ¿Te oigo? Sí. Artículo 35.
Los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo, por orden del presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley. Sí. Artículo 36. Los ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros ministros. Suscríbanse. Momento spam. Momento de robar. Sí, momento de perder la dignidad. Ya. Artículo 37. Los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Sin prejuicio del anterior, los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones en las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. ¿No? Artículo 37 bis. ¿Qué significa eso? No sé, ese es como un plus así. Como una colita que quedó del artículo 37. Como que se le olvidó así, como que lo pusieron después. A los ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Eso fue el apartado de ministros de Estado. Ahora vamos con un nuevo subtítulo que dice Bases Generales de la Administración del Estado y que solo posee 2 artículos, así que es cortito. Sí, y un artículo es parte del otro. Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley, sin prejuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Artículo 38 bis. Las remuneraciones del presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado, que señalan los números 7 y 10 del artículo 32, y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoran directamente las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas cada 4 años y con al menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial, por una comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica constitucional. Te toca. La comisión estará integrada por las siguientes personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o subcontralor de la Contraloría General de la República, un ex presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director nacional del Servicio Civil. Sus integrantes serán designados por el presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Y oyentes, debo decirles que el siguiente apartado es cuático. Sobre todo porque yo estoy seguro de que los que son de Chile lo han vivido.
Así que aquí van a decir, oh, esto lo escuché por ahí, lo vi en la tele. Así. Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Artículo 40. El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso Nacional, dentro del plazo de 5 días, contado desde la fecha en que el presidente de la República somete la declaración del estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda inducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del presidente. Es como cuando estás hablando con alguien y no te pesca, entonces, bueno, entender eso como un sí. Sí. Sin embargo, el presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncie sobre la declaración, pero en este último estado solo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional podrán ser objeto de revisión por los dos tribunales de justicia sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45. La declaración de estado de sitio solo podrá hacerse por un plazo de 15 días, sin perjuicio de que el presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. Artículo 41. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. El presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días desde esta si las razones que la motivaron no hubiesen cesado en forma absoluta. Con todo, el presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitirá en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. Dale. Artículo 42. El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin prejuicio de que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se transmitirá en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designa el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. El presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. Sí. Artículo 43. Por la declaración del estado de asamblea, el presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá también restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Por la declaración de estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine, y que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención o prisión de reos comunes.
podrá además suspender o restringir el ejercicio de derecho de reunión. Se me está sacando la garganta. Por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Por la declaración del estado de emergencia, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Como que repiten mucho eso. ¿Yo? Sí. Ya. Artículo 44. Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Artículo 45. Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por las autoridades para decretar los estados de excepción sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afectan derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño. Y con eso estamos terminando el capítulo 4. Por fin. Llamado Gobierno. Gobierno. A Donacio luego se la descarga en el computador, así que nos vamos a despedir bien rapidito. Ya. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.